bendiga, que el Señor los bendiga esta mañana y deseando de que esta sea una oportunidad más para eh, aclarar algunas dudas que hemos estado teniendo. Muchas bendiciones por el Día del Trabajador, el 1 de mayo. Declaramos bendición sobre vuestras vidas. Estamos contentos hoy porque em, ayer hemos tenido un tiempo de encuentro con los alumnos del curso que vamos comenzando respecto a todo lo que significa los misterios de la Biblia, los dos misterios de la Biblia. Es un grupo de hermanos que se han conectado a través del Zoom y hemos tenido esta semana dos clases de introducción y para poder adecuarnos a la tecnología de Zoom. Y ya el día lunes estamos, perdón, el día martes estamos nuevamente conectados. Vamos a tener una oportunidad muy especial de abordar temas que hasta el día de hoy no los he visto que están siendo tocados. Hay muchas especulaciones, hay mucha gente con las teorías de las conspiraciones y todas esas cosas que están continuamente tocando, explicando esos temas, pero no es la iglesia la que está hablando. Entonces vamos a tener la oportunidad de hablar sobre esto, de compartir lo que la palabra de Dios dice. De hecho, que no podemos hacer algo mayor, o mejor dicho, fuera de la palabra, pensando que es algo mayor, no es así. Todo tiene que ser bíblico, todo tiene que estar en la, en la oportunidad de ser bendecidos. Aquí el saludo de mi esposa y fíjate un poquito más acá. ¿Cómo están, hermanos? Buenos días. Damos gracias al Señor por un nuevo mes que estamos comenzando, ¿verdad? Y que el Señor se glorifique en todo lo que Él tiene planeado para nosotros. Su palabra dice que sus pensamientos para nosotros son pensamientos de bien y no de mal para darnos el fin que nosotros esperamos. Así que con ánimo comenzamos este nuevo mes. Amén. Claro, estamos contentos de que el Señor nos esté moviendo en su palabra, nos esté guiando en su palabra y lo que queremos es que ustedes como iglesia tengan fundamentos sólidos, que no sean conmovidos hacia cualquier viento de doctrina, al contrario, estar firmes, estar seguros, tener la fe bien anclada en Jesucristo, en la palabra y tener la esperanza que como cristianos estamos siempre guardando. Yo creo que habían quedado algunas inquietudes, algunas preguntas, nos habían estado haciendo preguntas. Yo recuerdo que mi esposa misma es la que ha recopilado varias de esas preguntas y está sirviendo de, 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 de intérprete de las preguntas que le han hecho. ¿Te quedaron algunas? Sí, tal vez aclarar un poco el tema de poder discernir el tiempo que nos está tocando vivir en relación con Israel. Algunos piensan que el Señor ya está muy pronto a llegar por causa de la profecía de la semana 70, eh, de, que habla Daniel. Algunos piensan que esa semana 70 recién está por cumplirse. Entonces quisiera que nos expliques un poquito más, ¿verdad? Acerca de ese tema, que me parece que es muy importante en este tiempo esclarecerlo, tenerlo bien definido,
saber si la semana 70 recién está empezando o ya se cumplió. Eh, yo creo que es, es un tema importante para todos los estudiosos de la Biblia, de la palabra, de poderse guiar por esa semana 70 que Daniel estaba profetizando. Ujú. Tenemos, tenemos que, al respecto, enfocarnos en lo que la palabra nos dice, ¿no? He visto mucho de eso porque en algún momento yo mismo estaba involucrado en creer que todo el asunto de lo que se llama una semana de años, son 7 años en donde hay tribulación y angustia y todo eso ha sido algo que en alguna medida estuve creyéndolo, como muchos de ustedes podrían haber creído al respecto. Yo creo que el tema de la semana 70 de Daniel es una semana que nos lleva a nosotros a, a tener sencillamente una, eh, eh, una eh, preocupación, o sea, nos cae la preocupación, porque todos pensamos que, que eso va a ser literal como se dice, va a ser literal como se ha especulado, y lamentablemente no es así, pues. Yo creo que hay mucha historia diseñada desde la perspectiva de, de la, de la doctrina tradicional. O sea, eh, ¿cómo la explico? Yo tendría que hacer la enseñanza de todo el curso, de todo lo que como, como podríamos entenderlo. Eh, el tema es vasto, o sea, hay bastante material que abordar al respecto. Y hay Tenemos, mucha información histórica, tal vez, con es, ustedes. es que son muchas cosas. Yo solamente podría decirles que la semana 70 de Daniel, si hacemos una correcta interpretación, una exégesis correcta del texto de Daniel, en donde se habla de las 70 semanas, y buscamos entender que todas esas semanas son semanas correlativas, y buscamos, investigamos para ver si la semana 70 se cumplió tal cual lo dice en el texto, nos vamos a dar cuenta que se cumplió literal, se cumplió tal cual dice la semana 70. Es más, es una parte que, que tiene que ver con doctrinas que se han desarrollado, o sea, enseñanzas que no son doctrinas bíblicas, sino de opiniones de hombres que se han desarrollado alrededor de imaginar que la semana 70 es una semana desprendida del contexto de Daniel y lanzada hacia el futuro. Eso no es exégesis, eso es un error, lo que se llama eisegesis, es salir de la interpretación correcta. Lamentablemente, esa doctrina es la más común, es la más popular, ¿no? Eso es lo que... Es la que más se conoce, ¿verdad? Dentro del Sí, contexto de la iglesia. Entonces, exacto. este tema vamos a tratar
en las clases que estamos programando Mm. de lo que es el misterio de la iniquidad, el misterio de la piedad también vamos a tratar estos temas, ¿verdad? Sí, yo creo que dentro de la temática de los misterios vamos a tener ese tema. Vamos a poder abordar. Es más, estoy muy persuadido de, de dictar nuevamente el curso Escatología. Eh, es un curso que habla sobre los sucesos de los últimos tiempos. La palabra escatología significa escatos, últimos y logos, estudio. Es un estudio de lo último, o sea, de los últimos tiempos. Eso es lo que se conoce. Es una rama de la teología que estudia los sucesos finales y ahí es donde se han metido los intérpretes para lanzar una semana de Daniel que la arrancaron y la lanzaron al futuro y bueno, hermanos, no es raro que suceda y que casi todo el mundo estuvo involucrado en esa doctrina. Eh, Estuve metido en eso. sí, la pregunta es que si dentro de la semana 70, que son 7 años, eh, se ha encasillado a la iglesia en que son 7 años de tribulaciones, ¿verdad? Y si la semana 70 ya se cumplió, luego en el mismo contexto de todas las semanas que Daniel habla, entonces eso quiere decir que la iglesia está esperando algo que ya se cumplió hace muchos años. Claro, Eso nos desenfoca de ver lo que Dios, el propósito que Dios tiene en este tiempo, ¿verdad? bueno, yo creo que tengo que contar un poco mi experiencia. Les cuento yo, eh, les cuento. Esto es anécdota, no es lo que yo creo ahora. Una época yo era, ya era un pastor ordenado, tenía un ministerio estable, mi institución era muy grande, muy reconocida y estábamos, bueno, en esa institución hay siervos que creen de varias formas. Yo creía que iba a haber el tema del arrebatamiento, que todo el mundo le llama rapto, y es curioso porque en la Biblia no aparece esa palabra rapto, solo arrebatamiento. Entonces, aunque algunos dicen no, pero son sinónimos. Bueno, dejémoslo eso para el latín, porque el latín podría ser sinónimo, en el griego no es así. Miren, lo que es interesante en esto es que yo creía que iba a haber un arrebatamiento antes de la tribulación, un arrebatamiento a la mitad de la tribulación y un arrebatamiento al final de la tribulación. ¿Por qué razón? Porque bíblicamente yo buscaba razones, buscaba explicaciones y la única que yo encontraba es la del arrebatamiento al final de la tribulación, al día de la venida del Señor. Pero había un pretexto, me acuerdo que por ahí escuché una explicación respecto al libro Apocalipsis que habla de los mártires de la tribulación. Entonces yo decía, bueno, entonces estos fueron arrebatados a la mitad de la tribulación. ¿En qué momento? Uh -huh. No, no lo podía, no lo podía tener. Entonces eso me llevó a mí a la preocupación de no saber realmente cómo podía argumentarlo. No había un argumento, pero yo lo enseñaba. Y como la tradicional, como la tradicional, ¿cómo se llama? Eh, Toda la enseñanza tradicional, esta decía que hay un rapto antes de la tribulación. Yo lo asimilé, yo dije, bueno, voy a ser tolerante con ellos y voy a creer de que hay tres
momentos en donde la iglesia ha sido arrebatada. Entonces, el rapto, en la doctrina tradicional, el rapto de la mitad de la tribulación y el arrebatamiento al final. Entonces, yo creía que tenía que ser tolerante con todos y yo decía, esta es una posición de la doctrina del arrebatamiento progresiva. Y mis amigos, los pastores, se burlaban de mí y me decían, ¿y en qué vuelo te vas? ¿En dónde has sacado boleto? Me decían. Y yo me reía con ellos, pero la verdad es que yo encontraba, bíblicamente, encontraba un solo asidero y es al final. Lo demás no era condescendiente con todo el mundo. Y lamentablemente estaba equivocado. Yo mismo estaba equivocado en el sentido de aceptar esa condescendencia, ¿no? Entonces, al tiempo yo cambié, tuve que ser bíblico y darme cuenta que la Biblia dice claramente que hay una sola ocasión en la que hay un arrebatamiento y es el día de la venida del Señor. Es más, lo dice Tesalonicenses y lo dice Corintios. Entonces, Corintios capítulo 15 lo menciona y esto entonces no es una doctrina basada en un solo pasaje, o sea, no es un versículo, es el pasaje de Tesalonicenses, primera Tesalonicenses 4, el capítulo 5 como que añade más sobre el tema y primera Corintios 15 al final. Entonces, todo esto no es especulativo, es una doctrina muy sustentada. Contrario a lo que, por ejemplo, podemos decir que hablan de antes de la tribulación, pero ¿dónde se ve eso? ¿Dónde se ve el tema de la tribulación? El tema de la tribulación nace justamente cuando arrancamos la, la semana 70 de Daniel y la mandamos al futuro y decimos, no, esa es la gran tribulación. O la tribulación y la mitad es la gran tribulación. Entonces, todo eso es especulación, argumentos que se han ido añadiendo. Por ahí hasta Hollywood se metió en el tema y lo hizo muy bonito. Eh, hay un hombre que ha estado escribiendo mucho al respecto, hizo varios libros eh, dejados atrás, que en esa época, cuando yo creía todas esas cosas, yo decía, uy, este hombre sí que ha podido ser inspirado, qué tremendo, pero son guiones, son argumentos. Entonces, tenemos que aclarar un poco el tema de la gran tribulación. ¿Hay dos grandes tribulaciones o es que solamente hay una gran tribulación? Y si la gran tribulación fue seguida de las 69 semanas, fue en ese tiempo cronológico, en ese tiempo estamos hablando de una gran tribulación, o podríamos denominarle de otra forma el tiempo que estamos empezando a ver, donde Dios está llamando primeramente al pueblo de Dios a arrepentimiento, donde hay gente que está realmente y sinceramente con deseos de conocer esa salvación que viene de Dios. Sería importante que podamos tener en claro, ¿no?, si hubo una gran tribulación en el año 70, ¿cómo podríamos denominarle este tiempo? Bueno, cuando nosotros revisamos la doctrina tradicional de que hay un rapto de la iglesia antes
de la venida del Señor, o sea, 7 años antes. Y hablan de que los primeros 3 años y medio hay periodos difíciles, tribulacionales, pero luego los 3 años y medio últimos son un periodo de gran tribulación. Entonces, todo eso ha sido argumentado eh, por los que creen que son 7 años solamente de dificultades, en donde hay un hecho, ¿no? La palabra dice que ya los que son en Cristo ninguna condenación hay para ellos, que Jesucristo pagó todo juicio en la cruz, pagó por todos nosotros. Esas son verdades, son realidades, pero la, esas serían verdades y realidades para gente que está consagrada, para gente que está involucrada con Dios, que está santificada todos los días, para gente que no tiene pecado y si lo tiene lo está arreglando cada día. Gente que no hace iniquidad, que ha entendido lo que es la iniquidad y no la quiere y no la hace, no busca no tenerla. Gente que no se revela delante de Dios, gente que espía, que no es impía. Entonces, ese tipo de gente en realidad existe. Hay gente guerrera, gente de Dios que está muy consagrada, que está buscando a Dios, que es consciente de que cada día tiene que arreglar sus cuentas con Dios y que no busca guardarlas para arreglarlas a fin de mes, sino las arregla cada día. Entonces, la gente que ha aprendido cómo es la santificación y cómo es la perseverancia de su santificación es gente muy especial de Dios, es gente que Dios usa mucho. Pero miremos, veamos con realidad, la iglesia no está en ese nivel. Hay mucha gente que todavía es carnal, que todavía le falta crecer en la dimensión del conocimiento de la palabra de Dios y no está consagrada en todas las áreas de su vida, que tiene áreas que todavía están en tinieblas, que su enseñanza tan ligera que ha recibido no ha permitido que se confronte con la realidad de buscar santidad. Hay gente que está pensando de que ¿cómo se llama? El lenguaje de la ideología de género es un asunto que puede aceptarlo, tolerarlo. Eh, Hay una condescendencia de muchos en aceptar doctrinas que no son bíblicas por ignorancia. Entonces, entendiendo esto, ¿no? ¿Cómo es que podemos nosotros pensar de que la iglesia está lista como para que el Señor se la lleve, menos pensar de que están abrazando doctrinas correctas? Tu pregunta era respecto a la tribulación. ¿Qué pensar? Eh, Sí, como, porque en la Biblia habla de la gran tribulación en Mateo 24 uh-huh, y en Apocalipsis también habla de los que salieron de la gran tribulación. Entonces, uh-huh. definitivamente no son los que han estado pasando el tiempo de Apocalipsis. Y Bueno, esas son cosas que son importantes aclarar. Si quiero hilar, solamente en la palabra encontramos una gran tribulación, entonces por eso, eso quiere quiero decir... hilar a donde yo iba, los pensamientos. Okay. Si somos santos, entonces nosotros podemos pensar de que sobre la iglesia, sobre los que son santos, no hay ningún tipo de juicio que va a pasar. Es más, Dios los va a tener en su mano y con protección, y esto es verdad. O sea, buscamos santificarnos, Dios nos protege. Si te pega una plaga de la gripe, Dios te ayuda a salir de esa. Si te pega el COVID-19, Dios te ayuda a salir de esa.
Si te pega alguna otra, como las que puedan haber en la selva, que son peligrosísimas, como el dengue o otras plagas, Dios te puede ayudar a salir de eso por tu fe y tu confianza en Él, tu consagración. Pero entendamos esto. La doctrina dice, o sea, lo que se ha enseñado y se ha enseñado fríamente es, la iglesia no va a pasar esos juicios porque ya Jesús pagó en la cruz. Pero entonces, vuelvo a preguntar, ¿la iglesia está santificada toda como para decir que todos son santos? No, hay mucho carnal, hay mucho que está dormido, hay mucho que está en tinieblas, hay mucho que le falta crecer, hay muchos bebitos espirituales. Entonces la iglesia no está preparada en esa dimensión. No es que Dios, por amor de los débiles y los que están chiquitos y los que son carnales, se los va a llevar antes de que haya una gran tribulación, porque no hay ninguna explicación al respecto de ese tipo, de esa forma, en las escrituras. Eso es una interpretación de hombres que pensaron que estaban haciendo lo correcto al interpretarlo así. Ahora, si queremos entender Mateo 24, cuando el Señor está hablando, el Señor es literal, dice, no ha habido y no habrá otra tribulación tan grande. O sea, él habla de que no ha habido y que cuando haya, no va a volver a suceder eso. Entonces, cuando él se estaba refiriendo y el contexto de sus palabras está enfocado en la destrucción de Jerusalén. Si ustedes estudian lo que es la destrucción de Jerusalén y ustedes analizan literalmente la historia, cómo sucedió todo eso, ustedes se van a quedar asombrados, hermano. Cuando yo leía toda esa historia, porque no es solamente, ¿cómo se llama? Eh, una historia bíblica. Hay historias que son los historiadores, como Flavio Josefo lo escribe, y hay otros más, pero Flavio Josefo, cuando describe cada cosa que sucedió en el sitio de Jerusalén, hay cosas tremendas, terribles. Eh, yo explicaba, creo ayer, antes de ayer, no me acuerdo qué día, explicaba que cuando se dio el sitio de Jerusalén, hubieron dos sitios de Jerusalén, o sea, fue sitiada dos veces. Primero Vespasiano, en el año 68, rodeó Jerusalén y empezó el sitio de Jerusalén y empezó la tribulación para la gente de Jerusalén porque nadie entraba ni salía y eso fue terrible. Y entonces lo llaman de Roma para apagar una rebelión porque habían matado a un César y él con su ejército sale hacia Roma. En el interín, la retaguardia de su ejército es atacado por el pequeñísimo ejército que tenían los judíos y le causan algunas bajas, que eso le indignó mucho a Vespasiano. Vespasiano, hay comentarios alrededor, dicen algunos de los historiadores de esa época, dicen que uno de los que fue afectado fue uno de los hijos de Vespasiano, que fue herido, muerto, esa es la especulación. Pero Vespasiano cuando se entera es estando ya en Roma. Él había llegado a Roma y se entera recién de que su retaguardia fue atacada. Entonces, en un gran enojo, porque al llegar a Roma lo nombran a él César, y él es el siguiente César en ese contexto. Cuando él ya es César, envía dos ejércitos, ya no uno, sino dos. Y esos dos ejércitos comandados por su hijo mayor, el general Tito. Y cuando Tito llega, rodeó Jerusalén en el año 70 y es ahí donde se da todo el periodo. O sea, fueron pequeños meses, o sea, no estoy seguro si fueron 4 a 6 meses el espacio donde
el ejército romano sale de esa, de esa zona, pero vuelve o sea, llega nuevamente otro, otro ejército rodeando Jerusalén y el segundo ejército está en las ciudades de Judea. Entonces, aquí es donde entra la gran tribulación. Entonces, la pregunta que le hacen los discípulos al Señor cuando le dicen, háblanos de cómo serán los tiempos del fin y la señal de tu venida. Allí el Señor le está dando dos explicaciones, o sea, no es solamente una, sino el tiempo del fin hablaba de lo que iba a pasar allí en Jerusalén cuando no iba a quedar piedra sobre piedra y donde se iba a manifestar la abominación desoladora, ¿no? Entonces, todas esas características que habla de los tiempos del fin, ¿no? Lo estamos queriendo transportar a este tiempo. Es que son dos preguntas, ¿no? Ujú. Háblanos de los tiempos del fin y Las de tu señales venida. de tu venida. Entonces, una cosa es el fin del tiempo levítico, porque con la destrucción de Jerusalén terminó el tiempo levítico, el Señor sentenció de que Él traía un nuevo pacto. El pacto nuevo no es levítico, el pacto nuevo es en el orden de Melquisedec. El pacto levítico terminó definitivamente, o sea, no hubo más oportunidad de que lo levítico funcione porque ya no había templo. Y eso fue el año 70. Y el Señor está también hablando acerca de su venida, pero su venida no fue en el año 70. Fue él muy detallado en explicar cosas que tienen que ver con el tiempo final. O sea, cosas que todavía no estamos viendo como su venida. El tema de ver estas dos cosas juntas hacen que la iglesia en general esté pensando que cuando es el tiempo del fin, el Señor viene a llevar a la iglesia, pero no se está viendo ningún, eh, o sea, ninguna profecía acerca de un avivamiento, ¿no? Pero mientras estamos nosotros acercándonos más en el Espíritu, en la revelación de Dios, en ese tiempo en particular, hay mucha convicción de muchos de los grupos, ¿verdad? Proféticos, de muchos profetas, que el Señor tiene preparado un tiempo glorioso para la iglesia. Sin embargo, cuando nosotros leemos de esta manera Mateo 24 y estamos pensando que las señales del fin y del tiempo de su venida son lo mismo, ahí es que la iglesia ha entrado, ¿no? O puede entrar en una confusión, que viene un tiempo muy difícil, mucha tribulación, y ahí nomás el Señor está viniendo. Bueno, yo he visto que la confusión se da no solamente por eso que menciona mi esposa, sino que hay un problema en esto, que cuando hemos interpretado todo esto, eh, pensamos de que lo que el Señor dice tiene más autoridad que lo que dijo el apóstol Pablo, Pedro, o Juan cuando hablan en las epístolas o Apocalipsis. Pero es importante entender que la Biblia interpreta la Biblia. El Señor no estaba diciendo nada diferente a lo que aconteció y a lo que iba a acontecer. Al contrario, el Señor está dándole sentido a todo lo que viene en el contexto que tenemos nosotros que asimilar, tenemos que discernir, tenemos que nutrirnos de esa palabra para que tengamos fe y esperanza, porque
hay cosas que son más fundamentales que el hecho de creer si va a ser un rato 7 años antes, 3 años y medio antes, o el día de la venida del Señor. Okay. Más fundamental es el hecho de creer en la resurrección. ¿Por qué? Porque si el Señor te lleva antes, igual te puede llevar cuando tú falleces. Vas de frente a la presencia de Dios. Si tú eres un hombre o una mujer de Dios. O sea, no es relevante el hecho de que pienses tú de que tengas que irte 7 años antes, 3 años y medio antes, ¿no? Al hecho de irte en el momento de la venida del Señor. Lo que es relevante es creer que cuando el Señor viene, va a resucitar a todos los que murieron. Y eso va a suceder primero. Y luego los que hayamos quedado, vamos a ser transfigurados. O sea, va a suceder en nosotros lo que pasa con los que se resucitan, que el cuerpo de la resurrección es glorificado y ellos son transformados. Y la explicación es bien detallada, la que habla Pablo, el apóstol Pablo, Corintios 15, es súper detallado de cómo es todo eso. Inclusive es tan detallado que todo ese capítulo es suficiente para rebatir inclusive a muchas personas que son evolucionistas y todas esas cosas. Es más, el apóstol Pablo le da una patada al pensamiento griego, porque habla en el 15:47, dice que hay cuerpo natural que es el material de la tierra y hay cuerpo espiritual que es material del cielo. Entonces está hablando de, de, de esencia tangible, el material tanto de la tierra como del cielo. Entonces está hablando de cosas tangibles, de cosas que muchos han pensado que lo espiritual es totalmente invisible, intangible y es del mundo de la idea y todas esas cosas. Pero eso es Grecia. El apóstol Pablo ahí está soltando todo su argumento hebreo para refutar todo lo griego. Entonces, qué importante para nosotros es creer firmemente en la resurrección, que es la esencia del cristianismo. O sea, ¿por qué el Señor se presentó a más de 500 resucitados? Porque ese iba a ser el testimonio que iba a basar la fe del cristianismo. O sea, el cristianismo es lo que es hoy porque más de 500 personas estuvieron dispuestas a dar su vida para decir la verdad, que habían visto a Jesucristo resucitado. Y esas 500 personas es la base de la fe, de la autoridad de que el cristiano va a resucitar. Tú vas a resucitar, yo voy a resucitar, mi esposa va a resucitar si es que tenemos que dormir. Y si somos de la generación que vamos a ver la venida del Señor, seremos transformados. Entonces, esto es más importante. Es más, tú no vas a perder nada si tú crees que el Señor, el día de la venida del Señor, tú vas a ser arrebatado con toda la iglesia. No pierdes. Al contrario, ganas. ¿Por qué? Porque vienes preparado para saber de que en toda la historia del cristianismo hay tribulación. Y que se van a poner las cosas más duras, sí, van a ponerse muy duras, muy duras. Pero no por el hecho de que 7 años antes de la venida suceda todo eso, sino que en el hecho de que toda la iglesia va a vivir circunstancias difíciles como las que ahora mismo están pasando en el mundo. O sea, tenemos que estar preparados. No vivamos light, no vivamos ligeramente. Pensemos claramente que tenemos que enfrentar circunstancias difíciles. El Señor ha dicho inclusive que si nos van a llevar algún grupo, algún grupo de ancianos, no se preocupen, que el Espíritu hablará por ustedes. Él les dará palabras, el Espíritu nos hará recordar todas las cosas. Esto es importante porque
el Señor estará con nosotros en cada momento, en cada circunstancia. Sean buenas o sean malas, el Señor está con nosotros. Y seamos felices de esto, de que hay una resurrección que es real, que es verdadera, probada. Hay 500 testigos que dijeron que eso es verdad. Jesucristo vive y así vivo ascendió a los cielos y así como ascendió a los cielos lo veremos bajar. Entonces, estas son verdades, más que el hecho de que tú creas que te vas 7 años antes o 3 años antes. Ok, si tú crees así y no te vas en esos años, entonces vas a tener algunos sustos. Pero si tú crees que te vas al final, no vas a tener sustos. Eres un hombre, una mujer con fe, con realidad. Y si en algún momento el Señor recoge a la iglesia, y yo he sido el primero en estar equivocado, que 7 años antes la iglesia iba a ser recogida, y así sucede, entonces yo no he perdido. Me voy con Él. ¿Me entienden? O sea, este es un asunto de claridad, de enfoque bíblico, eso es muy importante para la iglesia. Quisiera leer esta parte de la palabra, que nos puedas aclarar un poquito en Mateo 24, dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que lea, entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Pero hay de los que estén en cinta y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en sábado, porque habrá gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá, ¿no? Tal vez esta palabra de la huida y de que vuestra huida no sea en invierno, muchos le estén relacionando con el rapto, por cuanto piensan que la semana 70 recién está por venir. Entonces, tal vez si nos puedas aclarar a qué se refiere todo este pasaje que habla, ¿verdad? En Mateo, el Señor en Mateo capítulo 24, acerca de cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora que habló el profeta Daniel. El profeta Daniel habla de cómo viene un ejército, toma a Jerusalén y está hablando de lo que pasó con el ejército de los seleucidas, Antíoco Epifanes, había pasado a vencer al rey del sur. La doctrina, o sea, la profecía habla en Daniel acerca de los reyes del norte y los reyes del sur. El rey del norte, que es toda la descendencia de Seleuco, es uno de los generales de Alejandro el Grande, que él tomó el imperio sirio, o sea, todo lo que era Babilonia, él lo dominó y él desarrolla toda una casta, una estirpe. Sus hijos, todos los seleucidas, todos se llamaban antíocos. Ellos son los reyes del norte y tienen batallas continuas con los reyes del sur, que son toda la dinastía de los Ptolomeos. O sea, los faraones de Egipto tenían una hija y el general Ptolomeo, medio hermano de Alejandro el Grande, se casa con la hija de Faraón y él es, ¿cómo se dice? Empieza una dinastía de faraones, los Ptolomeos. Una de las descendientes de los Ptolomeos es, ¿cómo se llama? La Cleopatra. Entonces, los Ptolomeos es una casta, una dinastía de faraones que son griegos, porque son hijos de Ptolomeo. Y Ptolomeo estaba siempre guardando
el protectorado sobre el pueblo hebreo, sobre Israel, porque Alejandro el Grande se lo dio y Ptolomeo estuvo presente cuando le dio su palabra. Y Ptolomeo siempre guardó a Jerusalén y a todos los hebreos. Por eso que hay muchas profecías que dicen, no te confíes del báculo de Egipto. O sea, el báculo de Egipto es como una caña que se puede quebrar y te puede cortar la mano. Las profecías son bien claras. O sea, el pueblo, Dios se lo advierte al pueblo hebreo, al pueblo de Israel, al pueblo de Judá, que no se confíe en la protección que Egipto les estaba dando, que confíen en Dios, no en Egipto. Y eso es lo que pasó en ese momento cuando viene la dominación desoladora, es que ellos confiaban más en Egipto que en Dios. Y eso es lo más abominable para ellos, es que pasó, que se acabó toda la estirpe de los sacerdotal, aparentemente. Cuando Antíoco Epifanes viene, había vencido a los Ptolomeos. No podía atacar o tomar Jerusalén sin antes vencer al faraón Ptolomeo de turno. Y venció a Ptolomeo y tomó Jerusalén. Entonces, no había Egipto que proteja Jerusalén. Ahí fue tomado y cuando él entra a Jerusalén mató a 39,000 sacerdotes y cuando mata a los sacerdotes, él impone un sacerdote que era de descendencia de Aarón, pero que oficiaba en la religión antigua de los babilonios, un sacerdote babilónico. Este es impuesto allí y de ahí viene a la dinastía de los saduceos. ¿Pero por qué? ¿Por qué fue aceptado? Porque tenía documentos que era hijo de Aarón. Entonces, es allí donde sucede toda la abominación desoladora. No es el hecho de que este rey, perdón, Antíoco Epifanes, se metió a la casa de Dios y cocinó cerdo, hizo chicharrones como en Lurín. No es solamente eso, la abominación desoladora, sino que la abominación desoladora también fue el hecho de que perdieron a los sacerdotes puros y aceptaron el sacerdocio impuro y dejaron que los levitas asumieran el rol de los sacerdotes. Entonces ahí eso fue más abominable que lo que hizo Antíoco Epifanes. Antíoco Epifanes estaba adorando a sus dioses y él pensaba que estaba haciendo bien. Y esto que estoy mencionando fue un reclamo que hicieron los esenios. Los esenios se lo reclaman a los fariseos y a los saduceos y a todo el sacerdocio de Israel. Y por eso que se separan. Pero entonces, ¿cómo vemos el cumplimiento de esto? Esa abominación desoladora es similar a la que viene a suceder en Jerusalén. La, la gente es rodeada por los ejércitos que vienen y toman Jerusalén, rodean Jerusalén y la gente en Jerusalén pasa una tribulación grande que como nunca se pensó y como nunca ha habido más. Hay canibalismo, hay matanzas por comida. El incendio del templo de Jerusalén no fue un incendio ocasionado por los soldados romanos, fue ocasionado porque los judíos estaban tratando de conseguir los alimentos en los almacenes del templo. Y eso fue lo primero que se quemó. Y cuando los soldados llegaron para tratar de apagar el incendio, porque el general Tito dijo que su botín era todo el templo, que
querían apagar el fuego y no pudieron aplacarlo, el fuego consumió todo. Entonces es así como ellos encuentran, descubren, los romanos descubren que lo más abominable fue la matanza que hubo, el canibalismo que hubo entre ellos, entre hermanos, en gente, la gente judía, entre unos y otros. Las mujeres se comían los hijos de la vecina y se ponían de acuerdo para comer primero uno y después otro. Estaban en un tremendo, una tribulación tan grande que no se ha visto. En ningún país más se volvió a ver ese tipo de tribulación en el pueblo hebreo. Ni siquiera en la época de Hitler. Esto fue más terrible. Entonces, eso pasó y no va a volver a pasar. El Señor lo dice, que no va a volver a pasar. Cuando dice, orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en días de Shabbat, porque el Shabbat para los judíos era muy respetado, ellos no caminaban mucho y los montes quedan lejos, mucho más allá de lo que se puede caminar en un Shabbat. Entonces, para ellos iba a ser muy difícil romper el Shabbat. Entonces, también invierno, porque el invierno es frío. Y, y por eso es que cuando dice, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo a su casa, el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Hay de las que están encintas, tenían que huir. Cuando vean el ejército, cuando vean las águilas rodear Jerusalén, cuando vean el ejército de los romanos, entonces huyan. Los cristianos apercibidos que tenían esta palabra guardada, huyeron. Pero los cristianos no apercibidos se quedaron. Esos son los mártires de la tribulación. Algunos piensan que el tema de la abominación desoladora recién se va a dar por cuanto se está volviendo a construir el templo de Jerusalén y se está queriendo volver a hacer los sacrificios que se hacían antiguamente, y algunos opinan que eso se va a considerar como la abominación desoladora que habló el profeta Daniel. En Daniel, puedes buscar la profecía de Daniel, las 60 semanas. El profeta Daniel, cuando habla de la semana 70, es en esa semana 70, a la mitad de la semana dice será destruido el templo. Y luego vendrá la abominación desoladora. Cuando habla de esto, está hablando del gobierno de Roma y todo lo que Roma trae, que es el pensamiento griego. Entonces, toda esa enseñanza de Daniel al respecto, ¿no? Entonces, esto es importante de revisarlo, porque a ver, ¿dónde está? Sí, pero aquí en Daniel, específicamente Daniel, por ejemplo, dice, después de las 62 semanas, se quitará la vida al Mesías y nada, ya quedará. El pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Su final llegará como una inundación y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Ok, dice el príncipe, no, el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad. ¿Quién era el general Tito? ¿Hijo de quién? Del César. Vespasiano, de ser general, se convirtió en César. Mandó a su hijo, el general Tito. Si el César es el rey,
¿qué venía a ser Tito? El príncipe. Ok, se cumplió literal. Se cumple el pueblo de un príncipe, ¿no? Que ha de venir. Pasaje es? Esto es Daniel Daniel 9:26. O sea, literal, el general Tito, él es el que y ahí está cumple la destrucción. Acerca de las Estamos dentro de las 70 semanas. ¿No? Ahora, por otra semana más confirmará el pacto con muchos, ¿no? Y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Okay. Cuando hablamos acá de las 62 semanas más 7, ¿no? Entonces estamos hablando de la semana 69. ¿Okay? Perdón, 6, no, 7 semanas más 2 son 9, 69 semanas. ¿No? Y entonces, en el verso 27 de Daniel 9 está la semana número 70. Esta semana es la que le han lanzado al futuro. Dice, por otra semana más confirmar el pacto con muchos y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Esto es lo que es interpretado de que a la mitad de la tribulación ya el templo estará construido y entonces la bestia, el anticristo, entrará y se meterá en ese templo y hará que lo adoren. Entonces, eso es un argumento, porque acá no está hablando de esto. Acá está hablando que por otra semana más, ¿no? Confirmará el pacto con muchos. Entonces, esto, hablando después de quitar la vida al Mesías. O sea, después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías y nada quedará. Entonces, aquí en el verso 26 hay que sumarle, ¿no? Que en la mitad de la siguiente semana, o sea, 3.5. Pero esta semana final no es de 7 años, es una semana de décimas. O sea, son 70 años. El año 33 más 35, ¿cuánto es? 68. Ok, en el año 68 empieza el sitio de Jerusalén. Entonces, a la mitad de la semana será cesar el sacrificio y la ofrenda. O sea, cumplido 3.5 de la semana que Daniel está viendo aquí, que son semanas de décimas, semanas de 10 años, o sea, los 35 años, Jerusalén empieza a tener un problema, porque cesó el sacrificio. O sea, en el templo, cuando se cerró, se sitió Jerusalén, el templo dejó de ofrecer sacrificios. No hubo más. Y es más, se destruyó Jerusalén y el templo, ¿no? Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Ok. Aquí ya estamos hablando los siguientes 3 años y medio. Después son 35 años, o sea, del 70 más 35, ¿cuánto es? 105. ¿Qué pasó en el año 105? La iglesia se quedó sin los apóstoles. Los escritores bíblicos, los apóstoles, ya partieron a la presencia. La iglesia quedó desde el año 105 en manos de quién? De los obispos de las iglesias. Y estos se les llaman padres de los padres de la iglesia. ¿Qué hicieron los padres de la iglesia? Metieron la filosofía griega dentro de la teología, de los argumentos cristianos. ¿Y qué pasó a partir del año 105 en adelante? Entramos en oscuridad. Entramos en todo lo que es abominación
desoladora. Eso es Grecia. Estamos allí. Ok. Entonces, el Señor Jesús estaba hablando de dos cosas que iban a pasar ahí. Uno, el ejército que representa, que representaba lo que el príncipe de un pueblo que iba a venir, que estaba hablando de, de, de Tito, ese príncipe, y también estaba hablando lo que iba a pasar al final de todo. Al final de todo, él estaba viendo también que la iglesia se metía en la abominación desoladora que es pensamiento griego. Acuérdense, ¿qué dijo, qué le dijo el Señor a Daniel? Por causa de tus oraciones, yo he venido desde el mismo día que tú empezaste a orar, a quebrantarte, pero me detuvo el príncipe de Persia, pero vino el ángel y me ayudó, creo que Miguel me ayudó, y, pero ahora tengo que irme porque todavía tengo que, que luchar contra el príncipe de Grecia. ¿Estamos? Entonces, hay dos espíritus en el pensamiento de los hombres, Persia y Grecia. Y Grecia se metió en la iglesia, es la abominación desoladora, se metió en el año 105. Entonces, tenemos la semana 70 de Daniel cumplida. Daniel 10:12, ¿no? No, esto. No. Entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. He venido para hacerle saber lo que ha de suceder a tu pueblo en los últimos días, porque la visión es para esos días. Ok. Esto. Nadie en la iglesia de Cristo veo, o sea, veo muy pocos en realidad, no, tengo que ser honesto, veo pocos que están hablando de Persia y Grecia como pensamiento dominante en la gente de la iglesia. O sea, no estoy hablando del mundo, o sea, el mundo está regido por cualquier tipo de pensamiento, hermanos. Y ahora último que han salido varios modelos de pensamientos rarísimos, pero en la iglesia no, no he visto eh, muchos que hablen con autoridad de persuadir a la iglesia. Iglesia, sacúdete de Persia y de Grecia. Son modelos de pensamiento. Es la abominación desoladora está allí. Es lo abominable que se metió a la iglesia. Que en el segundo siglo, o sea, estamos hablando del 105 en adelante, por ahí nomás el sincretismo se metió en el pensamiento de los padres de la iglesia y pensaron que le iban a hacer un favor a los paganos haciendo síntesis, sincretismo. Y empezaron con el tema de la Navidad, el tema del nacimiento de Jesús, el tema de María y adorar a María y todas esas cosas. Entró en el segundo siglo. O sea, no, esto no es un asunto de Constantino, no es un asunto de él, es un asunto de los padres de la iglesia. Ok, hermanos, creo que hemos tomado más tiempo de lo debido. Sí, hay mucho más que escudriñar con respecto a estas palabras, estas profecías que realmente son importantes, son vigentes en este tiempo para la iglesia. Les animo, hermanos, a los que todavía no están inscritos en el curso El Misterio de la Piedad y el Misterio de la Iniquidad, a poder inscribirse. Estamos en un formato Zoom los días martes y jueves
Y este martes que viene vamos a recién comenzar. Hemos estado conociéndonos, compartiendo un poco acerca de las preguntas, interrogantes que hay dentro del grupo y también de las cosas que ellos están anhelando y expectantes de Dios. Ujú. Está todavía las inscripciones, pues escribe al correo minsantuario@yahoo.com y de esa manera poder estar conectados a las 9:30 de la noche hasta las 10:30, tener un tiempo de poder dialogar, ver las interrogantes que tienen, las preguntas y empezar un tiempo de estudios con la leche espiritual no adulterada, que es la palabra de Dios. Vamos a ir a las escrituras y vamos a tomar las escrituras y vamos a pedirle a Dios que nos sea revelado en el entendimiento lo que, lo que el Señor nos ha transmitido a través de su palabra. Yo quiero terminar con este versículo de Daniel, capítulo 10, cuando versículo 2 dice: en aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne, ni vino, ni me ungí con perfume hasta que se cumplieran las 3 semanas. El día 24 del primer mes estaba yo en la orilla del gran río Heidegel. Alcé mis ojos y miré y vi un varón vestido de lino y ceñía su cintura con oro de Ufaz. Su cuerpo era como de berilo, su rostro parecía un relámpago, sus ojos como antorchas de fuego, sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Solo yo, Daniel, vi aquella visión. No la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor y huyeron y se escondieron. Quedé pues yo solo ante esta gran visión, pero no quedaron fuerzas en mí. Antes bien mis fuerzas se cambiaron en desfallecimiento, pues me abandonaron totalmente. Pero oí el sonido de sus palabras y al oír el sonido de sus palabras caí sobre mi rostro en un profundo sueño con, con mi rostro en tierra. Y una mano me tocó, hizo que me pusiera sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. Y me dijo: Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que he de decirte. Ponte de pie porque a ti he sido enviado ahora. Amén. Daniel se dispuso al Señor por 3 semanas para ayunar y orar delante de la presencia de Dios. Solamente allí es que él pudo tener la visión de las cosas que el Señor le iba a mostrar. Sin embargo, había, dice, otros hombres que estaban con él y se apoderó gran temor y huyeron y se escondieron. ¿Qué parte de la iglesia queremos ser nosotros? Queremos ser como Daniel, que está dispuesto a ayunar, a estar en la presencia del Señor, a querer conocer las cosas que Dios va a mostrar. Queremos ser aquellos que huyan y se escondan y tengan temor. Tenemos ahí en estas palabras que podemos ser cualquiera de estos, ¿verdad? De estas personas, y la decisión la tomamos nosotros. Yo sé que cuando Dios se revela a su pueblo, Él está fortaleciéndonos también, porque dice: Daniel, no temas, porque desde el primer día que pusiste tu corazón a entender y humillarte ante la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras y a causa de tus palabras yo he venido. Amén. El Señor va a ver nuestro corazón, nuestras palabras, nuestro clamor, para disponernos a conocer de estos tiempos, hermanos.
necesitamos más que nunca la sabiduría de Dios y el espíritu de Daniel. ¿Qué tal si oramos todos juntos en esta mañana? Pedimos al Señor que nos ayude porque la necesidad la tenemos para salvación personal, pero también para ayudar a otros que están necesitando conocer los tiempos, están en su corazón deseando, ¿verdad? Que alguien le ayude también a despertar y a conocer en estos tiempos la verdad de Dios, lo que tal vez por causa de algunas deficiencias en estudiar más profundo lo que ha sido la palabra en cuanto a lo histórico también. Ha habido velos y no se ha podido entender completamente estas profecías, estas palabras, pero el Señor nos ha prometido que en los posteriores tiempos su luz, la luz de Él, de su palabra, de revelársela a su pueblo va a ser mayor hasta que el día sea perfecto. Así que, no sé si nos puedes guiar en una oración para pedirle a Dios que derrame sobre la iglesia el espíritu de Daniel y quite este espíritu de temor, de algunos que estaban cercanos, pero que prefirieron huir y esconderse. ¿Amén? Ok, vamos a orar. Señor, te damos gracias porque hoy tú traes sobre la iglesia una presencia muy, muy fuerte de tu Espíritu Santo, fortaleciéndonos, dándonos el vigor necesario para levantarnos, para quitar todo temor en la iglesia, Señor. Queremos que tú te glorifiques en gran manera, Señor. Necesitamos de ti la fuerza para seguir adelante, para no desfallecer, sino tener certeza de que tú estás con nosotros. Necesitamos mucho de ti, Señor. Somos tu iglesia amada, tu iglesia que está siendo cuidada en cada momento. Gracias, porque tú nos amas. Y, Señor, oramos pidiéndote que tú nos cubras con tu protección, con tu cuidado en cada momento. En el nombre de Jesús. Amén. Señor les bendiga. Esperamos se contacten con nosotros. Ahí están los correos. Un abrazo y bonito fin de semana. Que el Señor los bendiga mucho. Que toda la bendición de Dios sea con todos ustedes. Nos vemos. Mañana se ven con mi esposa en Lente Profético y el domingo nos vemos en el culto. Que el Señor nos bendiga.